Bueno, vamos a retomar la clase número 11, estabilidad 2. En esta segunda parte vamos a utilizar todo lo que vimos en la primera y va a ser más divertido. Eso es lo importante. Tienen que estar activos, estar respondiendo. Entonces, vamos a arrancar. Vamos a seguir un poquito con estado de formación, viéndolo del PPT, y algo que no vimos, que son relaciones constitutivas. Esto incluso no lo vieron todavía en la teórica. O sea, vamos a ir un paso más adelante, porque, nada, nos quedan 2 clases en la práctica, esta y la que viene, y queríamos cerrar todo esto para antes de fin de año. Entonces, arrancamos. Nosotros cuando recién vimos el tema de las deformaciones, la dirección X, Y, Z, XY, XZ y, bueno, acá en vez de XY debería decir ZY. Eso, si por ejemplo piensan en Axil era fácil saber que epsilon X también estaba asociado al desplazamiento, el diferencial de desplazamiento en la dirección X en X. O sea, es un diferencial de desplazamiento, y eso en definitiva es el epsilon X. ¿Está bien? Porque ustedes acuérdense que después integraban el epsilon X en toda la longitud y les daba cuánto era el desplazamiento total. Estamos hablando de una barrita así sencilla, calculando un desplazamiento en el extremo de acá. Entonces, este epsilon X también se podía expresar como la deformación diferencial U sobre diferencial X. Es el diferencial de desplazamiento en diferencial de X. ¿Está bien? Y después esto lo integran. Y eso se puede hacer también para la dirección Y, la W. O sea, cuando tenés una deformación en X, la llaman desplazamiento U. Cuando tenés una deformación en Y, desplazamiento B, y en Z, W. ¿Está bien? Por eso, entonces, el diferencial de desplazamiento U es un diferencial de desplazamiento de la dirección X respecto a X. Lo mismo para Y, lo mismo para Z, y cuando tenés las distorsiones, es una combinación de las ambas. No me quiero meter en eso, pues es bastante teórico y no suma mucho a lo que estamos viendo ahora, pero sí lo que viene ahora, que es que encontramos un tensor de deformaciones, el cual nos permitía conocer la deformación asociada a las infinitas direcciones pasantes por el punto, y por ejemplo acá, a alguien se le ocurrió conocer la deformación asociada a la dirección esta, coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, y obtiene cuánto va la deformación en esa dirección. ¿Está bien? Si a esa deformación en esa dirección la multiplico nuevamente por esa normal, me da una deformación longitudinal. Entonces, si yo tengo este punto acá, y digo, bueno, esta es mi dirección N, y yo tengo el tensor de deformaciones, ¿está bien? Y con ese tensor de deformaciones, digo, bueno, lo multiplico por N, me da una deformación en esta dirección. Deformación N. Y si yo lo proyecto, me da así, proyecto, que es multiplicar por el versor, me da esto de acá. Eso supóngase que está sobre la N, esto es un epsilon L, en esta dirección, y me da un epsilon, acá va un epsilon T en la dirección perpendicular. ¿Está bien? Que es básicamente lo mismo que vimos para tensiones. Entonces, para la dirección N puedo obtener cuánto es la deformación longitudinal, que coincide con la de dirección N, o transversal, que es la perpendicular. ¿Está bien? Entonces, tienen la deformación longitudinal, que la pueden convertir en vector, y con ese vector hacer la resta, y acá acuérdense que va una T. ¿Está bien? Entonces,
Nuevamente, tenemos direcciones principales que están asociadas a las direcciones para las cuales toda la deformación coincide con esa dirección. Se calcula de la misma forma que vimos antes, con autovalores, autovectores, invariantes, todo lo mismo, pero en deformaciones. Y eso justamente lo que viene ahora, vemos la misma estructura en deformaciones, podemos calcular las deformaciones principales y las direcciones principales de deformación, y nuevamente podemos calcular los invariantes, que acuérdense que los invariantes valen tanto para la terna x y z, como la terna 1, 2, 3, por ejemplo. Y acá vamos a sumar un término, que es el siguiente. Nosotros tenemos que el invariante 1 es la traza del tensor de deformaciones. O sea, la traza del tensor de deformaciones era epsilon x más epsilon y más epsilon z igual a I1. Pero también esto se llama deformación volumétrica. Hay una deducción, que no me voy a meter ahora, pero ustedes pueden saber, la deformación volumétrica es la variación del volumen sobre el volumen inicial. ¿Está bien? Y este término que nos va a ser útil, se puede calcular como epsilon x más epsilon y más epsilon z. La deducción, seguramente la ven en la teórica, pero es importante ver cómo la deformación volumétrica está asociada, cuando llegan a esto, justamente a las deformaciones longitudinales, que es lo que vimos antes, que las tensiones normales generaban deformaciones longitudinales, y las tangenciales, las distorsiones, o sea, un cambio de forma. Y las longitudinales, un cambio de volumen. Entonces, acá se ve eso nuevamente, donde vemos que la deformación volumétrica es epsilon x más epsilon y más epsilon z, que esto es igual a epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3, dado que es igual al invariante 1. El invariante 1 sabemos que sirve para cualquier término. Entonces, seguimos y podemos clasificar los estados de deformación, que es el ejercicio que hicimos al final, donde tenemos el estado triple, el doble y el simple. ¿Está bien? Hasta ahí es un repaso de lo que vimos antes del intervalo. Y ahora vamos a encontrar las ecuaciones constitutivas, que no es lo mismo que las ecuaciones de equivalencia. Y para eso me parece interesante que veamos lo siguiente, para, nuevamente, no se olviden. Adivinen qué voy a hacer. Sí, voy a hacer la vidita. Voy a hacer la vidita, voy a hacer la P. Entonces, todos estuvimos de acuerdo que sigma era igual a P sobre A. Y todos estuvimos de acuerdo que esta fuerza P genera una deformación en X, una deformación en Y y una deformación en Z. Ahora, ¿cuánto vale esta deformación en X? O sea, ¿qué nos faltó? Nosotros ya pudimos asociar las solicitaciones con las tensiones. Y habíamos visto en cada una de las solicitaciones cómo calcular las deformaciones. Pero para conocer cuánto se deforma, ¿de qué depende? Del material. Del material, de cabeza. Depende del material. Y eso, básicamente, a este nivel de estabilidad 2, es lo que vamos a definir como las ecuaciones constitutivas. Es la relación que existe entre las tensiones y las deformaciones. O sea, si yo conozco las tensiones, en realidad, por lo general, es el camino inverso. Si yo conozco la deformación y conozco el material, a través de conocer lo que definimos ahora como ecuación constitutiva, puedo conocer cuánto va la tensión. O también era válido, pero por lo general es al revés. Si conozco la tensión y conozco el material, puedo conocer cuánto va la deformación. Y para hacer eso, necesito conocer el material. Y para nosotros,
¿Qué es conocer el material? ¿Qué conocemos de un material nosotros? ¿Cuáles son los valores que conocemos? Que vimos hasta ahora, por ejemplo. ¿Qué vimos de un material? ¿Qué sabemos de un material? Vamos, está fácil. El módulo de elasticidad transversal y el longitudinal. Perfecto. Transversal y longitudinal. G y E, que depende del material. ¿Y había una forma de asociar estos dos? Mirá, la magia hizo que, sin querer queriendo, esa letra es tremenda la magia. Y también la... G no es E sobre 2 por 1 más mu. Perfecto. G es igual a E sobre 2 por 1 más nu. ¿Y quién es nu? Coeficiente de Poisson. Coeficiente de Poisson. Muy bien, Antoinette. ¿Por qué se mueve esto? Bueno, coeficiente... Bueno, el viento me está tocando. Salud. Entonces, el coeficiente de Poisson, que lo teníamos por acá, G igual a E sobre 2, 1 más nu, es este que está acá, y el coeficiente de Poisson varía entre 0 y 0,5. ¿Está bien? Eso para que lo tengan de referencia, que nuestra materia va a variar entre 0 y 0,5. O había una deducción para hacer eso, que tampoco me voy a meter, pero, entonces, lo que acabamos de ver es que yo, para asociar las tensiones y las deformaciones, tengo que conocer el material. Y ese material, en nuestra materia, lo definimos con 3 parámetros. En realidad con 2, porque si conozco E y nu, puedo conocer G. Entonces, con 2 parámetros, yo puedo armar todo lo que es la matriz o ecuación constitutiva. Pero lo importante, que por eso me tomé estos minutos, es que necesito conocer el material para saber cuánto se deforma algo. Si no, no puedo. Pero para conocer las tensiones, no me hace falta conocer el material. Pero sí para ver cuánto se deforma. Entonces, dicho todo eso, acá hay un cuento un poquito más largo, donde la estática relaciona la fuerza con la tensión. ¿Está bien? Esta es la parte estática. Para cualquier material, porque yo calculo la tensión sin importarme qué material es. Por otro lado, vimos recién que la deformación está asociada a un desplazamiento. Acá no hicimos tanto hincapié, pero lo vimos, que el diferencial U sobre el diferencial X estaba asociado a una deformación que le llamamos epsilon X. Esto sería como la parte que llamamos cinemática. Tenemos la estática y tenemos la cinemática. Que no me importó el material para definir esa expresión. ¿Y cómo asocio la tensión con la deformación? Es a través de las ecuaciones constitutivas, o, dicho más fácil, no hace falta que se acuerden esto, ecuación constitutiva, al material. Básicamente al material. Yo, conociendo el material, puedo vincular la tensión con la deformación. Esto es algo que ya habíamos visto, pero nuevamente estamos hablando ahora en el sentido del punto. ¿Se acuerdan del famoso punto alfa? Bueno, ahora con el punto alfa, si yo conozco el tensor de tensiones, puedo encontrar el tensor de deformaciones. Y si yo conozco el tensor de deformaciones, puedo encontrar el tensor de tensiones. Entonces ahí va a estar el juego. Con las ecuaciones constitutivas, por eso es más genérico, porque hablo de todas las tensiones, de todas las deformaciones, hablo de ecuación constitutiva. Pero en definitiva es el material lo que importa. Entonces, las ecuaciones constitutivas relacionan tensión con deformación y depende del material, y las ecuaciones constitutivas cierran la cadena de cálculo. Con eso ya conozco todo. ¿Está bien? Entonces, acá se van a asustar de entrada, pero no se asusten porque no es para asustarse, pero esto que está acá es la matriz constitutiva. Todo esto que está acá es la matriz constitutiva. Que les parece recontra compleja y ahora vamos a ver que es mucho más sencillo de lo que parece. Donde acá estoy asociando, esto depende del material, fíjense que acá está, bueno, acá nu lo pusieron con la letra esta, yo a ver si lo pongo con esta, es lo mismo. El E y el G. ¿Está bien? Acá tengo las tensiones y acá tengo las deformaciones. Entonces asocio a través de esta matriz. Y una cosa importante es que nosotros en esta materia estamos trabajando con materiales isótropos.
Un material isótropo quiere decir que tiene el mismo comportamiento para cualquiera de las direcciones. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que no quise decirlo, pero lo tengo que decir. Que hay materiales que no son isótropos que hacen que, a pesar que yo conozca el material, conozca el nu, la ecuación esta constitutiva que tengo por acá, o sea, la matriz esta de acá, no es exactamente igual. Entonces, nada. O sea, para nosotros siempre va a ser la misma, siempre vamos a trabajar con materiales isótropos, pero hay casos de que no. Pero es una condición de nuestros materiales para esta materia que la tienen que tener. Que son materiales isótropos, tienen el mismo comportamiento para todas las direcciones. Entonces, acá, bueno, esta es la relación que comentamos recién. Y fíjense, esta es la forma de ir de tensiones, pasar a deformaciones, y esta es la forma de deformaciones, pasar a tensiones. Esta que está por acá, acá abajo, que está acá, por lo general no la usamos. Pero sepan, insisto. O sea, es un despeje. Si sacan la inversa, ya está. Sáquense la inversa de esta y salen al toque. ¿Está? Entonces, tienen los dos caminos. Entonces, yendo al primer camino, fíjense lo que pasó. Es como que está estructurada esta matriz, por cómo lo planteamos. Todo lo que está acá arriba, vamos a poner el marcador mejor, todo esto que está acá arriba está asociado a deformaciones longitudinales y a tensiones normales. ¿Está bien? Entonces es como que pueden separar o desacoplar, como dice acá, entre lo que es deformaciones longitudinales, que es lo que marca recién, y deformaciones transversales, que es lo que está acá abajo. Vamos para otro color. Deformaciones transversales. ¿Está bien? Entonces puedo armar como una submatriz donde digo, bueno, epsilon x, epsilon y, epsilon z es esta matriz bastante más sencilla por sigma x, sigma y, sigma z. Y por otro lado, que queda mucho más sencillo, fíjense, hace un rato yo le dije, bueno, la tensión tangencial estaba asociada a la distorsión. Y fíjense que es directo. La distorsión xy va a ser... bueno, acuérdense que la distorsión es 2 veces epsilon xy, ¿no? Eso no se confundan. O sea, gamma xy, que es distorsión, es 2 veces epsilon xy. Pero, en definitiva, epsilon xy es tau xy sobre 2g. Y me parece más sencillo que lo escriba así una vez, es que distorsión gamma xy es tau xy por g. Mucho más fácil, ¿no? Esta sí la habíamos visto en algún momento. Entonces, si yo conozco la tau y conozco el material G, para estos materiales y para todo esto que acabamos de ver, ya puedo conocer cuánto vale la distorsión. Gamma xy. Y lo mismo para las otras tau. Para tau xz y para tau iz. Entonces, es directo. Si conozco la tensión tangencial, puedo conocer la distorsión para esa dirección. ¿Está bien? En cambio, para las deformaciones longitudinales es un poco más complejo, y justamente acá se ve reflejado que, por ejemplo, para la barrita axil, que hice 1000 veces durante este cuatrimestre, sabemos que tenemos únicamente sigma x, y sin embargo tenemos epsilon x, epsilon y y epsilon z, que coincide con, digamos, esta estructura. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Entonces, si lo quieren escribir como sistema de ecuaciones, fíjense, hacen acá ustedes el trabajo, pero básicamente les queda epsilon x es sigma x sobre e, que es lo que ya habíamos visto, ya sabíamos, pero se le suma esto es la expresión de acá, menos mu sobre e por sigma i, menos mu por sigma z. ¿Está bien? En los casos de axil, para que no se asusten, no es que nos olvidamos de todo esto, sino que sigma i valía 0 y sigma z valía 0. Entonces el epsilon x lo estamos calculando perfecto. Lo que no estamos calculando perfecto es que cuando vamos a epsilon i es todo esto de acá,
y tenemos que sigma i valía 0, sigma z valía 0, repito por las dudas si alguien se perdió, estoy haciendo un ejemplito con la barrita de siempre, y vemos que epsilon i, que asociamos hace un rato que existía, es menos mu sobre e por sigma x. Que en definitiva esto es que epsilon i, para este caso sencillo, es menos mu por epsilon x. ¿Está bien? Entonces, el coeficiente de Poisson que asociaba la deformación en x y en y, va a estar vinculado con el coeficiente de Poisson. ¿Está bien? Entonces, si existe algún material con coeficiente de Poisson 0, que es el límite, podríamos decir que no tengo deformación en y y en z. Pero bueno, ese es un caso medio teórico. Lo que es importante es ver que ahora podemos calcular deformación en y deformación en z para el caso de nuestra ménsula con carga P, y esto es así. ¿Está bien? Y si volvemos al general, para seguir la línea de lo general, podemos calcular epsilon x, epsilon i y epsilon z, y fíjense que es bastante sencillo en realidad. Es la tensión normal en la dirección que estamos queriendo calcular, positivo, fíjense, y se le resta menos mu por la otra deformación. Fíjense, es menos mu por sigma i sobre e, menos mu sobre sigma i sobre e. ¿Está bien? Entonces, todo esto que parecía difícil de recordar, se simplificó a estas tres ecuaciones acopladas, a esta expresión, que después se redujo a algo bastante más sencillo como esto, fácil de entender físicamente. ¿Está bien? Entonces relacionamos tensiones y deformaciones a través de todo esto. Bien, estas relaciones son válidas para cualquier sistema de coordenadas. Por lo tanto, en coordenadas principales es lo mismo. O sea, puedo hacer todo este proceso, pero acá trabajando con epsilon 1, con epsilon 2 y en epsilon 3. Y acá con sigma 1, con sigma 2 y con sigma 3. ¿Y cuánto vale tau 1, 2, tau 1, 3 y todo eso? 0. Entonces acá vale 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Todo 0. Se hizo bastante más sencillo. ¿Está bien? Y acá va la pregunta, la primera pregunta del segundo intervalo, de la segunda parte de la clase. ¿Qué se les ocurre en la cabeza cuando ven esta ecuación en principales? Epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y acá la vinculación. ¿Qué se les ocurre asociado a lo que vimos antes? A ver. Es bastante interesante, ¿eh? Así que pensémoslo un minuto. ¿Qué ven? A ver, ¿cómo? ¿No quedaría como el caso de la barra, que todo depende de un solo sigma? O sea, en cada eje principal. Porque si yo me queda epsilon 1 igual a sigma 1 sobre e menos mu sobre e por sigma 2 menos mu sobre e por sigma. ¿Por qué? Vos decías algo acá como que este valía a ser, este valía a ser y únicamente estaba asociado sigma 1 con epsilon 1. No, sí, ya me di cuenta, no tiene sentido. Ok, bueno, pero vale mucho más que anotámelo a Camilo que participa. Pero bueno. Anotado. ¿Cómo? Anotado, perfecto, gracias. ¿Qué otra cosa se les puede venir a la cabeza? Asociado a todo lo que vimos antes, más teórico capaz, pero estaba muy interesante. Al tipo le interesaba todo, ¿no? Porque cualquier cosa... Este tema te encanta igual. Y sí, porque hace todo. Es como su tema preferido, por eso está Sí. acá. Y así todas las clases vas diciendo, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Nosotros qué habíamos visto? Si yo, sigma 1, sigma 2, sigma 3, ¿a qué lo asociaban? Invariantes. No. Yo cuando tengo un tensor de tensiones y quiero calcular los planos principales, ¿qué quiero calcular?
Los autovalores. Los Digo, autovalores y qué más. Y los autovectores, que los autovectores dijimos que son las normales de los planos principales. ¿Está bien? Bien, eso por un lado. Y por otro lado dijimos, bueno, tenemos el tensor de deformaciones y quiero calcular las direcciones principales. Que las direcciones principales me daban deformaciones únicamente longitudinales. Y ahí, ¿cuál es el fin de la historia? Que para materiales isótropos, que es lo único que vamos a ver en la materia, pero es importante que sepan justificarlo, para materiales isótropos, las direcciones de los planos principales, es decir, la dirección de la normal de los planos principales, coinciden con las direcciones de las direcciones principales. Y por eso se puede hacer esto. Porque la dirección principal coincide con la normal de la tensión principal. Del plano de la tensión principal. ¿Está bien? ¿Se entendió o lo repito? Pero básicamente ustedes pueden vincular las deformaciones principales con las tensiones principales con la misma expresión que habían usado para X y Z, porque es un material isótropo y automáticamente eso nos dice que las direcciones principales de deformación coinciden con las direcciones de los planos principales de tensión. ¿Está bien? Y esa es una herramienta que les puede ser muy útil en determinados casos. Y es muy interesante que lo sepan. ¿Está bien? Bien, eso quería comentar y seguimos.